Ante, Va, por favor. perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en este relanzamiento de la comunidad de Hyperledger México. Esperamos que con esto podamos tener cada vez más gente formando parte de la comunidad, sobre todo porque aquí hay un tema. No nada más estamos trabajando con una tecnología que es apasionante, una tecnología que tiene definitivamente la capacidad de cambiar al mundo, sino que me atrevo a decir que esta tecnología, en el caso particular de México y en el caso particular en concreto de América Latina, tiene sobre todo muchísima más capacidad de poder llegar y transformar al mundo incluso que en otras regiones. De hecho, voy a tocar un poquito de esto dentro de la presentación en un tema que tiene que ver un poquito más con un tema de negocio, pero también antes de iniciar, me gustaría presentarme con ustedes. Yo trabajo dentro de IBM de México, soy arquitecto senior de soluciones dentro de IBM. Adicionalmente, soy el líder de la práctica de blockchain dentro de IBM de México. Y la razón por la cual yo me acerco al tema de blockchain es porque toda mi vida he sido fanático de la criptografía. De hecho, bueno, de la criptografía y de la tecnología. Yo aprendí a desarrollar sistemas cuando tenía 9 años. Para ponerlo en contexto, en aquel entonces la PC no existía. O sea, estamos hablando de que yo aprendí originalmente en equipos grandotes. Pero desde entonces para acá me he dedicado a utilizar la tecnología para transformar la manera en la que los negocios en México y en distintas partes del mundo funcionan. Y entre tantas idas y venidas en el tiempo, uno de los lugares en donde tuve la oportunidad de conjuntar por primera vez mi amor por la criptografía con el tema tecnológico más fuerte fue cuando me tocó ser el Chief Technology Officer del Servicio de Administración Tributaria. Para aquellos de ustedes que no sean mexicanos, el Servicio de Administración Tributaria es la agencia del gobierno mexicano que se encarga del cobro de impuestos. Entonces, además de perder a todos mis amigos por andar ahí de cobrón de impuestos, una de las cosas que me toca hacer es, me toca utilizar la tecnología criptográfica para diseñar productos utilizando la firma electrónica avanzada. Y a través de esto poder transformar la manera en la que la práctica de gobierno se llevaba en México y poder transformar no nada más la manera en la que trabaja el fisco, sino incluso transformar la manera en la que los ciudadanos interactúan con el fisco. Y lograr con esto no nada más que la autoridad tributaria fuera más eficiente, sino buscar sobre todo mecanismos para que los ciudadanos también pudieran ser muchísimo más eficientes y que llegar y presentar una declaración de impuestos fuera más sencillo de lo que había sido antes. Y la cosa curiosa es que mucho de ese viaje de transformación inicia primordialmente con la utilización de firmas electrónicas. Entonces, esas firmas electrónicas que me toca utilizar en su momento son en concreto la misma tecnología que estamos utilizando el día de hoy adentro de blockchain. Criptografía asimétrica, son firmas estilo RSA. Y realmente esto es lo que me empieza a acercar muchísimo a blockchain cuando empieza a venir el fenómeno. De hecho, justo desde los inicios de Bitcoin, yo me acerco a estudiar un poco acerca de blockchain. Dicho sea de paso, no fue la primera criptomoneda que me tocó conocer, el Bitcoin. Detalle poco conocido, un par de años antes, en México, el Banco Central Mexicano, Banco de México, había diseñado un criptopeso, lo que el día de hoy llamamos un Central Bank Digital Currency. Ya desde aquel entonces, Banco de México, en concreto, liderado el esfuerzo por el doctor Raimundo Peralta, que fue el creador del SPEI, que es el Sistema Mexicano para Pagos Interbancarios Instantáneos. Él ya estaba utilizando criptografía y los decide utilizar para efectos de ser una criptomoneda. Entonces, la primera vez que me toca escuchar acerca de Bitcoin, dije, pues esto trae todo lo que me gusta. Trae tecnología, trae criptografía, trae teoría económica. Y entonces me acerco y digo, adicionalmente también de chavo había estado muy metido en el movimiento cyberpunk. Entonces también la idea de utilizar criptografía para generar nuevas formas de valor y sobre todo nuevas formas de relación me llamaba muchísimo la atención. Unos cuantos años más tarde, ya estando yo adentro de IBM, IBM decide entrar al tema de blockchain y su primer desarrollo de blockchain, lo que el día de hoy conocemos como Hyperledger Fabric, IBM decide en su momento llegar y ponerlo a la disposición de la comunidad y se acerca a la Linux Foundation, a través de la cual hace público y se genera por primera vez esta familia de proyectos Hyperledger, porque adentro de Hyperledger obviamente no nada más está Fabric, que es lo que más utilizamos adentro de IBM, sino tenemos Sawtooth, tenemos Indy, y así se han venido agregando otros proyectos dentro de la familia. Pero bueno, ya bastante de introducción. Si quieren, vamos a entrar entonces ya en pleno
el por qué es relevante Hyperledger el día de hoy. Sobre todo lo que tenemos que ver es, sí, seguramente todo el mundo ha escuchado mucho alrededor del tema de blockchain y seguramente si ustedes ya son fanáticos del tema de blockchain, pues, llegaron a esto a través de Bitcoin. Sin embargo, aquí ha habido una serie de elementos que han generado cierta cantidad de ruido en el ambiente. El primer punto es que cuando Satoshi, quien quiera que haya sido o hayan sido Satoshi Nakamoto, hace la primera definición de los estándares de Bitcoin, define las estructuras, define toda la tecnología que va a estar funcionando abajo de Bitcoin y sin embargo nunca hace una definición para decir esto es blockchain. Entonces, hemos partido a través de una definición que realmente no está escrita, o más bien está escrita pero no está limitada alrededor de qué es blockchain. Y esto ha generado una cantidad de discusión en el ambiente tremendo, desde si el único blockchain que puede haber es el blockchain de Bitcoin, si puede haber, si las otras criptoactivos pueden estar considerados o no como un blockchain, o si adicionalmente los distributed ledgers, como es el caso de todo lo que encuentras adentro de la familia de Hyperledger, son blockchains. Nosotros tomamos mucho que una definición que me atrevo a decir fue la definición más cuadrada que pudimos encontrar, que era decir, mira, si lo que tienes es una estructura de datos basada en una cadena de bloques, en donde los bloques se encuentran protegidos y vinculados entre sí en el tiempo, utilizando hashes criptográficos, es un blockchain. Pero esa fue la definición con la que nosotros trabajamos. Ahora, si esa definición es la correcta o no, me atrevo a decir es intrascendente. Porque parte del problema que tenemos, y este es un problema que tenemos de industria, si queremos hacer que blockchain llegue a ser realmente todo el potencial que tiene, vamos a tener que ampliar un poquito más nuestras definiciones y no nada más pensar que el tema de blockchain es Bitcoin. Entonces, y sobre todo, ¿por qué conviene hacer esto? Digo, Bitcoin per se es una tecnología maravillosa como lo es casi todas las demás criptomonedas. Y sin embargo, son, me atrevo a decir, una de las tecnologías más polémicas que existen el día de hoy. Y son polémicas porque desde su propio origen dentro del movimiento cypherpunk, la idea de llegar y crear un dinero paralelo que pudiera llegar y competir en contra del dinero emitido por un gobierno o por un banco central, pues ya estabas hablando de un fenómeno de disrupción y de un fenómeno de rebeldía. Entonces, esto hace que el mundo institucional no necesariamente quiera llegar y tomar los criptoactivos con toda la seriedad que se merecen. Y entonces esto ha hecho que a nivel del sector financiero clásico, a nivel del sector gubernamental, hemos tenido una posición muy extraña respecto a las criptomonedas, en donde en algunos puntos lo vemos como el héroe, en otros puntos lo vemos como el villano, y la verdad lo único que ha generado es que ha generado muchísima tensión adentro del ambiente. Y esto mismo hace que toda la atención vaya sobre los criptoactivos y no estemos poniendo atención alrededor de todas las demás cosas que podríamos estar haciendo con la tecnología. Y esto, incluso me atrevo a decir, nos ha llevado a ejercicios de fanatismo. Y con esto no quiero decir que las personas que están a favor de los criptoactivos sean fanáticos, sino que en ambos campos estamos teniendo muchos temas de fanatismo. Entre de si alguien llega y esgrime con el white paper de Satoshi para decir es que Satoshi si hubiera querido hacer tal cosa lo hubiera puesto adentro del white paper. Me ha tocado oír, les digo, posiciones sumamente encontradas en donde dice si lo que estás manejando no es el dilema de Sibila, entonces no estás resolviendo un tema de blockchain, si no estás resolviendo el problema de los generales bizantinos, no estás resolviendo un dilema de blockchain. Entonces el problema está en que nos estamos olvidando de la tecnología para caer únicamente en un ejercicio de retórica. Y ese ejercicio de retórica nos está prohibiendo hasta cierto punto sacarle todo el jugo a la tecnología y sobre todo esas capacidades de transformación. Entonces, sobre todo lo que tenemos que ver aquí es que no hay tal cosa como un problema unitalla. O sea, no hay una tecnología unitalla que le vaya a resolver a todos los problemas del mundo. De hecho, a mi juicio, la mejor definición de unitalla es algo que le queda a todo el mundo igual de pinche. No es que a todo el mundo le vaya a quedar bien. ¿Okay? Entonces, la idea de pensar que tengo una única tecnología o una única herramienta que resuelve los problemas de todo el mundo, me parece ser que es un poco exagerado. Y sobre todo lo que tenemos que ver es que cuando hablamos acerca de blockchain, no hay un único problema a resolver. Hay una gran cantidad de problemas a resolver. De hecho, si intentamos, ¿cómo les diré? Destilar la problemática básica que atacamos con los temas de blockchain, lo que estamos intentando hacer es resolver problemas de confianza. Problemas de confianza que se suscitan
adentro de una red en donde hay múltiples participantes que tienen puntos de vista encontrados. Esto es, sus incentivos no están alineados, sus incentivos son uno en contra del otro. Para que uno gane, el otro tiene que perder. Entonces, bajo esos escenarios de suma cero, que para colmo de todo son muy comunes adentro de la economía, ese estilo de problemas son el estilo de problemas que generan desconfianza y son esos problemas de redes de negocio distribuidas que generan desconfianza las que son los candidatos ideales para llegar y resolver problemas con blockchain. Ahora, algunos de estos se resuelven con criptoactivos, otros no se resuelven con criptoactivos. Y sobre todo aquí lo que tenemos que ver es que hay un concepto en donde podemos empezar a partir estas necesidades en dos. Por un lado tenemos las necesidades del individuo y por el otro lado tenemos las necesidades empresariales. Entonces, lo que puede ser muy válido para un individuo, desde ideales libertarios, la idea de que no tengas un Estado encima de ti, la capacidad de tú generar tu propia forma de valor sin tener que depender de alguien más, esos son ideales de individuo que son muy claros, pero que cuando intentas transponer este mismo set de ideales hacia el entorno empresarial, te das cuenta que no todos ellos van a caber, no todos ellos funcionan de la misma manera. Y esta es una de las razones por las cuales incluso el día de hoy en nuestras redes de valor nos damos cuenta de que lo que funciona muy bien en el terreno individual no necesariamente va a funcionar en el terreno empresarial. O sea, tú te puedes llevar muy bien llevando efectivo por todos lados, pero de repente una empresa que tuviera que operar 100% en efectivo, te vas a dar cuenta que se empieza a enfrentar con una serie de problemas. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos intentando resolver problemas de varias índoles distintas y que para esto hay herramientas distintas. Y la familia de herramientas adentro de Hyperledger fue diseñada en específico para resolver un grupo de estas. No va a resolver todas, pero sí resuelve muy bien algunas, que de hecho resuelven mejor que otros tantos blockchains que hay allá afuera. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos ante un ejercicio de evolución. La tecnología básica que teníamos, de repente empieza a evolucionar y empieza a generar características distintas. Ahora, estas diferencias nos hacen ser compatibles o incompatibles con una determinada necesidad. Entonces, si se dan cuenta, no estoy diciendo aquí que Bitcoin sea bueno o que Bitcoin sea malo, que un DLT sea bueno o que un DLT sea malo. Tan sencillo como eso. Son características distintas y estas características distintas lo que nos van a dar es mayor capacidad o no para efectos de llegar y resolver un problema. Entonces es un tema de adaptación, no es un tema de superioridad. Si tú me preguntas, por ejemplo, cuál es la tecnología superior para llegar y hacer dinero en efectivo, te diría Bitcoin cualquier día, ¿ok? A lo mejor Ethereum en un segundo término. Pero en el momento en el que lo empezamos a llevar hacia las necesidades que no tienen que ver directamente con la creación de dinero en efectivo, entonces es en donde empezamos a ver algunas diferencias fuertes. Entonces, casos de uso distintos implican necesidades distintas y por ende soluciones distintas. Entonces, es un tema nada más de estar adecuado a la naturaleza del problema. Ahora, cuando nace la idea de empezar a crear estas tecnologías dentro de la familia de Hyperledger, parte de lo que fue el driver principal de todo esto fue la idea de llegar y diseñar tecnología que se enfrentara, ahora sí que como dice abajo del logo de Hyperledger, tecnología blockchain para los negocios. Entonces lo que estábamos intentando hacer aquí era tecnología no tanto para un uso individual, era para un uso empresarial. Entonces, parte del dilema fue que empezamos como grupo, tanto adentro de IBM como parte adentro de la fundación de Hyperledger, a pensar cuáles son los grandes dilemas que podría llegar y resolver blockchain y en particular cuáles de esos dilemas son dilemas empresariales. ¿Qué cosas funcionaban bien en las tecnologías para resolver esos problemas empresariales y qué cosas tenían que llegar y cambiar? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros puntos que nos dimos cuenta que había que cambiar era un poco el modelo arquitectónico. ¿Ya qué voy con esto? Si ustedes analizan como modelo arquitectónico la tecnología que está atrás de Bitcoin, te vas a dar cuenta de que mucha de la funcionalidad que está metida dentro de Bitcoin está construida e inexorablemente es inseparable de Bitcoin. O sea, no puedes llegar y meterle un algoritmo de consenso distinto a Bitcoin. Bitcoin tiene que ser proof of work para ser Bitcoin. ¿Okay? No hay la posibilidad de cambiarle ese algoritmo de consenso. Y esa idea, a pesar de que es muy buena para lo que estaba intentando resolver Satoshi, no necesariamente era la mejor idea para poder alcanzar temas como alta escalabilidad o una operabilidad muy alta a nivel de transacciones por segundo. Estaba diseñado ex profeso ese algoritmo para llegar y generar el equivalente de política monetaria dentro de una red distribuida.
estaba diseñada para efecto práctico para generar no nada más protección de transacciones, sino para generar escasez económica, escasez que pudiera garantizar el valor de una moneda a través del tiempo. Y sin embargo, ese precepto básico que funciona muy bien adentro de Bitcoin, cuando lo intentas llevar para operar, por ejemplo, transacciones comerciales, te vas a dar cuenta que no funciona. O sea, si consideras, por ejemplo, que el día de hoy la red de Visa o la red de Mastercard, para efectos de operar a nivel mundial, tienen que transaccionar alrededor de 25,000 transacciones por segundo. Y definitivamente estamos muy, muy lejos de soportar 25,000 transacciones por segundo en el caso de Bitcoin. Entonces, necesitábamos la capacidad de poder elegir distintos modelos de consenso. Y cuando se empieza a trabajar la idea de estos modelos de consenso, también nos empezamos a dar cuenta de que no todos los modelos de consenso son iguales. Hay modelos de consenso que te van a funcionar mejor para resolver un tipo de problema que para poder resolver otro. Y entonces empieza a surgir la idea de qué tal si en lugar de casarnos con un algoritmo de consenso, diseñamos las cosas adentro de la plataforma para que tú puedas intercambiar modelos de consenso. Y entonces la idea fue empezar a hacer una arquitectura modular en donde pudieras hacer plugins. Y dependiendo del estilo del problema que querías resolver, escoger el modelo de consenso A, el modelo de consenso B o el modelo de consenso C. Y esta misma idea fue llevada al resto de los componentes dentro de la arquitectura. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de contratos inteligentes para automatizar los procesos, bueno, dijimos, ¿qué sucede si en lugar de poner un único lenguaje para el diseño de estos contratos inteligentes, como sería el caso de Solidity, por ejemplo, en el caso de Ethereum, la idea fue, bueno, ¿y por qué no más bien hacer una arquitectura básica en donde se puedan hacer distintos lenguajes de programación o distintas herramientas para poder soportar estos contratos inteligentes? Y entonces de repente empiezas a hablar de una arquitectura muchísimo más abierta, en donde el día de hoy, por ejemplo, ya puedes diseñar esos contratos inteligentes, los puedes hacer en Golang, los puedes hacer en Java, los puedes hacer en JavaScript, los puedes hacer en TypeScript, y técnicamente lo único que necesitas para que existan otros lenguajes de programación es que alguien más vaya y desarrolle la arquitectura de ese plugin para meterlo adentro de la infraestructura. Y entonces, que tú puedas incluso llegar y correr sobre la marcha, cambiar un motor de contratos inteligentes por uno nuevo, sin que esto afecte el resto de los componentes de la red. Lo mismo se hizo a nivel de los protocolos de comunicación, de los protocolos de almacenamiento, los mecanismos criptográficos, los mecanismos de identidad, el hecho de que pudieras tener motores para la administración de políticas y todo esto porque nos dábamos cuenta que si diseñábamos un único motor para resolver esto, estábamos encasillando la solución para atender un único problema de negocio. A la hora de tomar una arquitectura muchísimo más modular, lo que logramos hacer fue tener una visión muchísimo más abierta de cómo resolver los problemas de negocio. Y esto, que fue una apuesta hace algunos años, el día de hoy me atrevo a decir ya se ha materializado. Poco a poco lo que estamos viendo es cada vez mayor aparición de nuevos motores de consenso, en donde estamos viendo cada vez nuevas implementaciones alrededor de las plataformas de contratos inteligentes y sobre todo parte de lo que ha hecho atractivo hacia los negocios esta plataforma es el hecho de que existe esta flexibilidad y que existe incluso una filosofía, me atrevo a decir, de reutilizar componentes previamente existentes adentro de la plataforma de blockchain que no impliquen tecnologías obscuras. Porque les digo, a pesar de que, por ejemplo, Ethereum es muy popular el día de hoy, todavía la cantidad de programadores allá afuera que puedes conseguir que saben hablar Solidity o que saben hablar Serpent o Triple L es muy pequeña en comparación, por ejemplo, de la comunidad de desarrolladores que saben Java o la comunidad de desarrolladores que saben JavaScript. Entonces, la idea de poder hacer estos motores de lenguajes cada vez más abiertos y poder hacerlos intercambiables, implica tener una plataforma que tiene la capacidad de evolucionar a través del tiempo, de acuerdo a vayan evolucionando las preferencias de los programadores alrededor del lenguaje de programación. O sea, de hecho, pueden ver, por ejemplo, cómo IBM es una empresa que tiene mucha inversión alrededor de tecnología Java, y esta es una de las razones por las cuales Java fue uno de los primeros lenguajes para desarrollar contratos inteligentes dentro de nuestra plataforma. Pero me atrevo a decir que como vemos las cosas del desarrollo del lenguaje el día de hoy, por ejemplo, una plataforma para el desarrollo de contratos inteligentes en Python no está nada lejos, exactamente para atender el hecho de que existe una demanda cada vez mayor por parte de programadores de Python. Entonces, esto fue una de las primeras grandes decisiones que se toma dentro de la plataforma. La otra, que me atrevo a decir, tiene un poquito más de pleito y más sobre todo cuando vamos a los ejercicios estos
qué era lo que quería hacer Satoshi o qué era lo que no quería hacer Satoshi, tiene que ver con cómo protegemos las transacciones. Si se dan cuenta, Bitcoin tiene una serie de elementos clave dentro de su arquitectura. De estos, por ejemplo, la transparencia es la número uno. Entonces, lo que le da seguridad a una transacción es el hecho de que yo pueda trazar y saber por dónde pasó una determinada transacción. De hecho, está el nivel de transparencia que técnicamente yo le puedo dar a una página web un número de wallet y saber cuánto dinero está metido ahí dentro, indistintamente si ese wallet es mío o no. Entonces, esa es transparencia absoluta. Ahora, el dilema es que puedes tener transparencia absoluta si la combinas con anonimato absoluto. Porque si hay transparencia absoluta y anonimato absoluto, pues a mí qué me importa que vea la gente cuánto dinero tengo en mi wallet mientras no sepan qué es mi wallet. En el momento en el que la gente sabe qué es mi wallet, entonces ya me preocupo por el hecho de que sepan cuánto dinero tengo. Y digo, hay mucho todavía dentro del movimiento cypherpunk en donde se habla acerca del valor de esa transparencia absoluta como una herramienta para asegurar la libertad del individuo. Pero al mismo tiempo, también esa misma transparencia absoluta nos puede llegar y meter en problemas. Vean la cantidad de cosas, incluso como individuos, que nosotros no queremos hacer transparentes. O sea, ¿habría un sentido en que hubiera transparencia absoluta, por ejemplo, en tu historial clínico? ¿Debería de haber transparencia absoluta, por ejemplo, en tus parejas sexuales? ¿Debería haber transparencia absoluta respecto a todas tus propiedades? Y entonces cuando empiezas a empujar este ejercicio te das cuenta de, mira, sí, sí, tiene mucho valor la transparencia, pero hay un límite ante esa transparencia. Y sobre todo el límite a la transparencia está asociado al ejercicio de la identificación. Por eso es por lo cual Bitcoin presiona ante la idea de que la red sea pública, de que cualquiera pueda subir, de que no tengas que pedirle permiso a nadie. Porque en el momento en el que la red deja de ser pública, entonces alguien tiene que otorgarme permiso. Y si alguien tiene que otorgarme permiso, entonces me tiene que conocer. Y entonces a la hora de conocerme, desaparece la idea del anonimato. Y dices, bueno, ¿y por qué cuernos no seguir con la red anónima? Y es que aquí hay un dilema. Cuando ven ustedes los casos de uso empresariales, ahí las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer transacciones entre individuos y podemos trabajar con dinero en efectivo y no vamos a tener problema con ello que tengamos estas transacciones de manera totalmente anónima. El dinero en efectivo es anónimo, no es trazable, yo no sé quién me lo dio. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando vemos a las instituciones tienen la obligación de identificar quiénes son sus clientes. Y no nada más tienen la obligación, en muchos casos tienen la necesidad de identificar con quiénes están trabajando. O sea, si yo estoy comprando materia prima, yo quiero saber para garantizar la calidad de esa materia prima de a quién se la estoy comprando. Y quiero saber que estoy comprando un producto auténtico y no un producto pirata. ¿Por qué? Porque yo también a su vez tengo responsabilidad con mis propios consumidores. Y si yo compro un producto pirata y esto genera un producto de mala calidad que le va a causar daño a uno de mis consumidores, yo soy responsable de eso. Entonces, de repente, la idea de trabajar estos ejercicios de responsabilidad en un entorno en donde yo no sé quiénes son mis proveedores, híjole, como que definitivamente no necesariamente funciona muy bien. Luego, en otros casos de uso, normativamente tengo las obligaciones de conocer quiénes son estos clientes. Entonces, por ejemplo, el día de hoy en México, si yo quiero hacer una operación y quiero deducir esa operación, la operación de entrada ya no pudo haber sido hecha en efectivo. Tiene que ser a través de un medio nominativo de pago. Esto es, tiene que ser a través de un cheque, una transferencia electrónica, tiene que ser un depósito nombrado a nombre de alguien. Y si se dan cuenta, ahí el ejercicio, la palabra clave es nominativo. Tiene que tener el nombre de alguien. Entonces, ya la autoridad del día de hoy me está poniendo una obligación de que yo tenga la capacidad de distinguir quién es esa persona o institución que me está haciendo un pago y quién es esa persona o institución a la cual yo le estoy pagando por el hecho de que es un proveedor. Y si entra todavía instituciones más reguladas, como es el caso de los servicios financieros, la banca, el sector público, el sector salud, te vas a dar cuenta que esas normatividades existen y están ahí por una razón. Y esa razón no es un esquema de dominación mundial, es un esquema que tiene que ver con la seguridad de los propios individuos. Entonces, de repente, la idea de utilizar una tecnología 100% pública y anónima ya no podía cuadrar ante esto. Entonces necesitábamos herramientas que pudieran hacer que fueran nombradas. Y empezamos a hacer las redes privadas. Ahora, al hacer las redes privadas también nos medimos a un dilema. Es, oye, pero en una red privada la transparencia absoluta
ya se pone peligroso, porque entonces es decir que mis competidores pueden saber a quién le estoy comprando yo, a qué precio estoy comprando, a quién le estoy vendiendo. Es más, incluso mis clientes tendrían manera de saber si el precio al que les estoy vendiendo a ellos es un precio estándar, es un precio alto, es un precio bajo, o si ellos son mi cliente preferente. Entonces, si se dan cuenta, hay buenas razones por las cuales los negocios el día de hoy, por pura razón mercantil, deciden que quieren mantener estas cosas en secreto. Entonces, pareciera ser que esta idea de transparencia haría entonces que los negocios no quisieran entrar hacia dentro del blockchain. Y entonces es donde nace la idea, que me atrevo a decir es una de las partes fundamentales de todos los blockchains que van a encontrar ustedes dentro de Hyperledger, está la idea de que además de que podamos construir redes privadas, que estas redes sean permisionadas. Y entonces la idea de hacer una red permisionada está que cuentan con herramientas que les permiten determinar niveles de acceso y esos niveles de acceso adicionárselos a perfiles. Y esos perfiles, junto con las reglas de acceso, combinarlas adentro de contratos inteligentes para definir reglas complejas de acceso. Un caso de ejemplo. Vamos a decir que quisiera armar una red en donde enlazara a todos los bancos de México, a todos los cuentavientes de estos bancos y al regulador. Yo podría definir reglas que me permitirían, por ejemplo, a mí como cuentaviente ver cualquier cuenta si solo si yo soy un titular dentro de esa cuenta. Entonces tendría un único punto a donde podría entrar y ver la totalidad de mis cuentas indistintamente de qué banco es. Y la única condición que tiene que cumplir para que yo la pueda ver es que yo sea titular en una de las cuentas. A lo mejor el resto de las cuentas están metidas dentro del blockchain, pero yo no las puedo ver porque las credenciales de acceso no me dan para cumplir esa regla, que yo soy el titular de la cuenta. Mi banco tendría otra regla dentro de sus roles que le permitiría ver la totalidad de las cuentas que están adentro de ese banco, pero no le permitirían ver las cuentas que se encuentran en los bancos de sus competidores, no le permitirían ver los saldos que se encuentran. E incluso el regulador, que podríamos asumir debería de tener la capacidad de verlo todo, puedo poner reglas que limiten la visibilidad de ese regulador, como para decir, ah, mira, el regulador puede ver cualquier cuenta, puede ver indistintamente quién es el titular, puede ver indistintamente de cuál es la institución, pero tiene que haber previamente abierta una investigación en contra de una persona para que entonces yo pueda llegar y abrir las cuentas de esa persona y únicamente las cuentas de esa persona. Entonces, de repente ahí sí se dan cuenta, esta idea de armar redes nombradas, pero asociadas a la idea de permisología, me permite entonces soportar casos de uso muy complejos en donde voy a proteger la confidencialidad de la información, además de proteger las cosas que tradicionalmente protegemos adentro de un blockchain, como es el hecho de que la información sea inmutable, que la información sea no repudiable y que sea trazable hacia su autor. Entonces, si vemos esto, existe el día de hoy en las reglas de negocio o en las redes de negocio valor para la confidencialidad. Existe el valor alrededor de hacer trazabilidad, pero definitivamente la idea de hacer transparencia, me atrevo a decir, es no existe o existe bajo condiciones muy especiales. O sea, por ejemplo, tú no deberías de tener la capacidad de hacer transparentes tus bienes, a menos de que fueras un funcionario público que se encuentra obligado a hacer, por ejemplo, una declaración patrimonial alrededor de la transparencia de sus bienes. Entonces, en el momento en el que te conviertes en servidor público, tus bienes dejan de ser de conocimiento privado para poder ser de conocimiento público. Incluso los podías hacer para que no fueran todos, que fueran limitantes. Y que todo esto estuviera basado en esquemas de reglas que hicieran una copia de la normatividad que tenemos el día de hoy. Entonces, a la hora de dar estas capacidades dentro del blockchain, lo que hicimos fue levantar una plataforma, y esto es común adentro de todo lo que es Hyperledger, a la capacidad de poder armar reglas en donde yo puedo establecer quién puede hacer qué, bajo qué roles, bajo qué perfiles y bajo qué condiciones, alrededor de transacciones y alrededor de acceso a información. Con lo cual, si se dan cuenta, estamos haciendo un ejercicio muchísimo más similar a lo que están haciendo los negocios o a lo que los negocios. Pero aquí viene después entonces el gran dilema. Y el dilema es, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Porque lo que ha sido el boom alrededor de todo este tema de los blockchains ha sido los criptoactivos. Y sí, los criptoactivos tienen mucho valor, pero aquí creo que tenemos que empezar a entender un dilema. Que alrededor de la figura del valor realmente tenemos un par de modelos que incluso nosotros estamos bastante familiarizados con ello y no lo cuestionamos dos veces. El criptoactivo es como esto. El criptoactivo es dinero en efectivo. Entonces, ¿vale? Sí, sí vale. Pero ¿qué es lo que hace que este dinero valga? Lo que hace que para mí valga es el hecho que se encuentra en mi posesión.
Entonces, mientras yo tenga en mi posesión este activo, ese dinero es mío. En el momento en el que yo transfiero este dinero a alguien más, o lo pierdo, o se me destruye, así de sencillo, deja de existir esa figura de valor. Ese valor ya no está ahí, o por lo menos ya no está en mi posesión. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Los criptoactivos funcionan de la misma manera. Lo que hace que yo tenga un Bitcoin es el hecho de que ese Bitcoin se encuentre en mi posesión en un wallet que está bajo mi control. ¿Dónde está el valor? ¿Está en el ledger? No, realmente el valor está puesto alrededor del wallet, el punto en donde se hace la posesión de ese dinero en efectivo. El ledger existe primordialmente para trazar las transacciones y para validar que no se hace el ejercicio de double spend, la posibilidad de copiar dinero digital y gastarlo dos veces. Entonces, el ledger es un mecanismo de control, pero el valor no se encuentra en el ledger, el valor se encuentra en el wallet, en la posesión. Ahora vamos a ver un modelo distinto. El modelo distinto es este, de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. También se encuentra dentro de mi wallet, pero aquí suceden un par de cosas que la hacen distinta. De entrada, la tarjeta de crédito trae mi nombre. Entonces, a la hora de traer mi nombre, esto ya lo hace un medio nominativo. A diferencia del efectivo, que era un medio anónimo, este ya es un medio nominativo. Entonces empieza a parecer muchísimo más al DLT. El hecho de que yo tenga la tarjeta se convierte en mi medio de acceso al valor, pero la tarjeta no es el valor. Tanto así que si yo destruyo esta tarjeta, puedo llegar y solicitar una reposición y mi dinero sigue estando ahí dentro. La tarjeta no es otra cosa más que una llave de acceso. Entonces, ¿en dónde se encuentra el valor? El valor ya no se encuentra en la posesión, el valor se encuentra en el registro. Eso quiere decir que en algún punto dentro de la red del sistema financiero hay un banco que dice, ah, mira, Baltasar tiene asociado a la cuenta fulana de tal cantidad de dinero. Lo que hacemos con los DLTs es una figura muchísimo más similar al de la tarjeta de crédito o al de la tarjeta de débito, porque tú puedes hacer el registro de valor a través del ledger. Entonces, sin que exista la necesidad de la posesión de esos activos están registrados a mi nombre. En donde sí es distinto al mecanismo bancario clásico, es que en el mecanismo bancario clásico ese repositorio es un repositorio central, es los datos de mi banco. Aquí es un repositorio distribuido, realmente la información se encuentra regada a través del blockchain, pero para efecto práctico el funcionamiento es exactamente el mismo, el valor se encuentra dentro del registro. Y dices, no, pero es que yo estoy acostumbrado, yo quiero tener mi dinero en efectivo. Bueno, el detalle verdaderamente curioso es que si se dan cuenta el día de hoy, hay más dinero a nivel mundial en mecanismo registral que en mecanismo físico. Más, no hay suficiente dinero físico como para cubrir toda la cantidad de dinero que existe en electrónico de modo registral. E incluso les puedo demostrar en casos de negocio que hay muchísimo más dinero en la utilización de blockchain haciendo mecanismos registrales que los que puede haber a través de criptoactivos. ¿Cuál es el dilema? Que el mecanismo registral no es sexy. La idea de generar dinero en efectivo es sexy. ¿Por qué? Porque eres dueño de tu propia fábrica de billetes. Pero definitivamente, la idea de un registro de propiedad tiene muchísimo valor y tiene muchísimo valor para el entorno mercantil y tiene muchísimo valor sobre todo porque hay una gran cantidad de posibilidad de generar casos de uso que tengan un impacto muchísimo más grande que el que estamos haciendo con los criptoactivos. Entonces, vamos a ver esto. ¿Por qué digo que hay más valor? Yo digo que hay más valor, sobre todo, porque lo que vamos a hacer con esto es intentar resolver fricción. ¿Ya que voy con esto? Bien, si recuerdan, cuando les platiqué al inicio, les dije que yo había trabajado como Chief Technology Officer del Servicio de Administración Tributaria y que ahí una de tantas cosas que me toca hacer es liderar al equipo que diseña la firma electrónica avanzada. Además de hacer esto, me toca hacer los diseños de los primeros documentos que utilizaron criptografía adentro de México, como las declaraciones de impuestos o tranquilamente lo que llamo yo mi caso de éxito más grande, la factura electrónica. La factura electrónica la considero un caso de éxito sobre todo por lo siguiente. En el año de 2004, cuando lanzo la primera versión de la factura, se llamaba en aquel entonces el CFD o comprobante fiscal digital, hicimos una serie de investigaciones para comparar el medio digital en contra del medio físico. Y entonces fui a analizar la manera en la que las facturas trabajaban en estos medios físicos en pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Fui a ver desde facturas chiquitas hasta facturas enormes. Y créanme, conozco algunas de las facturas más enormes que hay. Pero cuando estaba checando esto,
Me tocó con algunos de los casos más extremos. Y uno de estos fue, por ejemplo, el sector retail. Piensen ustedes en la cadena de autoservicios más grande que conozcan. El Código Fiscal habla que una institución tiene que almacenar 5 años de sus documentos fiscales. Entonces, piensa en el caso de una gran cadena de supermercados, ¿cuántos son 5 años de la facturación entrante y saliente? A mí me tocó conocer algunos de estos. Por ejemplo, uno de ellos, una cadena de retail bastante importante en México, tenía 3.500 metros cuadrados llenos de papel. Esos son los 5 años de facturación. Digo, a lo mejor tú no lo sientes mucho cuando ves una humilde factura, pero cuando piensas en esos 5 años, eran 3.500 metros cuadrados. Y el tema no eran los 3.500 metros cuadrados, es que tienes que tener una serie de procesos y de personal para administrarlos. Porque si de repente llegaba el SAT y el SAT quería analizar una factura para efectos de una auditoría, alguien tenía que tener la capacidad de echarse un clavado en los 3.500 metros cuadrados de papel y sacar la condenada factura que tú estabas buscando. Entonces vean esto, si tú juntabas todo el ciclo de vida, desde que mandabas a imprimir la factura, la llenabas, procesabas los pedidos, enviabas un mensajero con la factura era recibida, era revisada, era pagada, era archivada y era producida para casos de una auditoría. Si juntabas todo el procesito, el costo de esos 5 años en aquel entonces por una factura era 98 pesos. Entonces, no importaba qué cuernos hubieras facturado, el costo era 98. Es más, si tu utilidad era menos de 98, lástima, Margarito, ya te había salido más cara la factura que tu propia utilidad. Sin embargo, la mayor parte de ese costo era costo de gestión, porque el papel no costaba gran cosa. Era toda la cantidad de gente que estaba involucrada en el llenado, revisión, envío, pagada y archivística de esas facturas. Ya para ese año, si tú eres un gran emisor y receptor de facturas electrónicas, que en aquel entonces era opcional, tu costo pasaba de 98 pesos a 17, porque podías empezar a automatizar muchas de estas funciones. El día de hoy, un gran emisor y gran receptor de facturas, el costo promedio de los 5 años de vida está alrededor de 3 centavos y medio. Entonces, vean ese brinco que hicimos de 98 pesos a 3 centavos y medio. Y eso se hizo porque la factura era un mensaje de datos protegido con mecanismos criptográficos en el cual el SAT me daba la figura de certeza en donde yo y el resto de los participantes de la cadena podían llegar y validar la vigencia y la integridad de ese documento. Y de repente esto hizo que tú ya no necesitaras tantos controles como tenías antes y que pudieras automatizar los procesos. Y el día de hoy estas grandes empresas, sus sistemas hablan entre ellos para negociar los precios, establecer los pedidos, generar las facturas, recibir las facturas y pagar las facturas. Y como hielito fiesta, jamás tocado por las manos del hombre, haces el proceso comercial completo. Ahora, esto lo pudimos hacer porque en su momento el SAT estaba logrando esta reducción de fricción a la hora de ofrecer un gran repositorio central de facturas. Pero ¿qué haces cuando no existen los grandes repositorios centrales? La mayor parte de las cadenas económicas el día de hoy tienen esta cantidad de controles administrativos que tienen que soportar. Y no hay un repositorio central a donde yo pueda hacer el mismo ejercicio de digitalización que me tocó hacer en el SAT con la factura. Blockchain lo que te permite es hacer eso sin la necesidad del gran registro central. Y entonces esto nos ha permitido diseñar una serie de soluciones comerciales en donde lo que estamos haciendo es llegar a las grandes cadenas de negocio y reducir el costo de gestión. Y la cantidad de ahorros que estamos teniendo en esa reducción de costos de gestión es mucho más grande que la cantidad de dinero que hay el día de hoy de capitalización adentro de todos los criptoactivos. Y esto ha sido primordialmente por el hecho de elegir la tecnología ideal para resolver el problema que tienes en un momento dado. Entonces, si se dan cuenta, si nos hubiéramos lanzado con mecanismos de modelos de consenso como los que tienes en Bitcoin, pues nuestra velocidad de transacción hubiera sido fatal. Entonces, no podríamos estar resolviendo grandes problemas de negocio. La finalidad de esto es el hecho de que yo pueda cerrar una transacción y asegurar que esta transacción va a ser inalterable en el tiempo, también es particularmente mala cuando estamos viendo la cantidad de nodos con los que tengo que llegar a ese consenso. Su escalabilidad es muy buena porque sigues pudiendo meter cuantos nodos se te ocurra dentro de la red y no tienes tanto problema. Pero definitivamente no es una red veloz. Y sin embargo, cuando ves lo que estamos haciendo en Hyperledger y en particular en Hyperledger Fabric, somos la columna de en medio. Somos una columna que primordialmente maneja mecanismos de consenso en donde la velocidad para lograr ese consenso es muchísimo más alta,
donde nuestra escalabilidad, digo, no es definitivamente la escalabilidad de cómo se llama de Bitcoin, pero tampoco es lo que estás buscando. Tienes una escalabilidad moderada que te permite generar de todas maneras reglas o redes de negocio con muchísimos operadores y en donde la finalidad de esa transacción puede ser resuelta particularmente rápido. Entonces, esto nos ha permitido generar y gobernar nuevos contratos inteligentes mediante los cuales automatizamos los procesos de negocio y reducimos los costos operativos de los negocios. Entonces, esto incluso ha venido evolucionando. Si ustedes ven, por ejemplo, el día de hoy, lo que es la última versión de Hyperledger Fabric, la versión 2.0, hemos incluso construido sobre las cosas que ya teníamos corriendo para agregar nuevas cosas. Por ejemplo, estamos llevando la idea de modularidad muchísimo más allá, porque ahora lo que estamos haciendo es que no tengas nada más un modelo de consenso aplicable a tu red. Digo, antes tenías la capacidad de cambiar de modelos de consenso, pero una vez que establecías un modelo de consenso, ese modelo de consenso gobernaba toda tu red. Ahora lo que queremos es que incluso tú puedas tener modularidad hasta llegar al contrato inteligente. Entonces, que entre dos participantes de la red puedas establecer que exista un modelo de consenso distinto al que existe entre otros dos participantes dentro de la red, para que entonces podamos asegurar que las condiciones mercantiles se adecúan, o más bien, son las que gobiernan y que adecuamos los modelos de consenso a esas condiciones mercantiles. También estamos haciendo nuevos mecanismos que permiten, por ejemplo, dar todavía más seguridad en las transacciones, agregando mecanismos que me permiten revisar la integridad de una transacción o de acuerdos descentralizados sin tener que conocer el contenido de esa transacción a través de hashes. Entonces, esto me permite tener lo que llamo yo subtransacciones de consenso. Entonces, esto le da todavía más capacidad de seguridad a las transacciones y las hace menos vulnerables, mientras seguimos respetando, por ejemplo, el principio básico de la confidencialidad de esas transacciones. Estamos también agregando políticas de firmado a nivel de canal. Entonces, que tú puedas establecer políticas de firmado que sean generales para toda tu red, pero que puedas establecer canal por canal, esto es, vinculación de partes entre partes, que puedan tener sus propias reglas de firmado que pudieran ser distintas del resto de los participantes que se encuentran dentro de la red. Y en particular se han hecho una gran cantidad de nuevas modificaciones para incrementar el desempeño y sobre todo para incrementar la seguridad. Ahora, voy a acelerar aquí un poquito porque se nos va a acabar el tiempo. Parte de lo que sí les quería recalcar era por qué creo que esto es importante en el caso particular de México y en el caso particular de América Latina. México y América Latina tienen un lugar envidiable porque fuimos de los primeros países en firmar la ley modelo de firmas electrónicas de UNCITRAL y fuimos de los primeros países en implementar normatividad local. ¿Qué implica esto para aquellos que no hayan leído alguna vez la ley modelo de UNCITRAL? Lo que implica es que todos los países que firmaron UNCITRAL se llevaron la obligación de modificar sus leyes para poder establecer al menos una ley que dijera que un documento físico firmado con criptografía asimétrica era un equivalente jurídico a un documento, digo, un documento electrónico con criptografía asimétrica, el equivalente jurídico de un documento físico firmado con una firma autógrafa. ¿Por qué es relevante esto? Porque todos nuestros procesos el día de hoy, sobre todo nuestros procesos que trabajan bajo grandes cargas normativas, están pensando esta idea de utilizar documentos físicos firmados autógrafamente. Y en muchos casos la ley así lo expresa. Sin embargo, cuando tienes la idea jurídica de una equivalencia, esto quiere decir que sin tener que pedirle permiso a la autoridad, tú podrías llegar y cambiar los lugares en donde la ley te habla de documentos físicos por documentos electrónicos y donde hablaba de firmas autógrafas por firmas electrónicas. Y esos dos son los conceptos básicos que estamos utilizando dentro del blockchain. Entonces, todos los países miembros de UNCITRAL que firmaron este acuerdo, todos los países en América Latina que tenemos leyes de firma, como es el caso mexicano, que tienen Código de Comercio, Código Fiscal de la Federación y una ley federal de firma. Esto quiere decir que sin tener que pedir permiso de la autoridad, yo podría llegar y cambiar los procesos que el día de hoy corren en papel con altos costos de gestión por procesos enteramente digitales basados en blockchain sin tener que tener un permiso o una autorización específica para hacerlo. Entonces, mientras nuestro panorama jurídico el día de hoy es muy agresivo en contra del tema de las criptodivisas, o sea, digo, Banco de México se pudo haber ahorrado la normatividad de haber sacado un desplegado en el periódico que dijera no, y esa era la única respuesta. Donde tenemos esta resistencia a las criptodivisas, sí tenemos un entorno jurídico que nos permite utilizar el blockchain para transformar los procesos de negocio. Y es a través de esa transformación
que podemos tener grandes impactos. Y una muestra de esto es, por ejemplo, nada más lo que estamos haciendo nosotros adentro de IBM, en donde tenemos el día de hoy, me atrevo a decir, uno de los portafolios más grandes de soluciones comerciales operando en grandes redes que no están corriendo como pruebas de concepto, sino como productos finales funcionando. Tenemos Food Trust para hacer trazabilidad de alimentos, MindHub para hacer trazabilidad de minerales, uno que ya está evolucionando ahorita de prototipo a producto final. Tenemos una red formada con Merck, con Walmart, con el FDA, con KPMG, donde lo que estamos haciendo es trazabilidad de fármacos para evitar el tráfico de fármacos piratas. Tenemos WorldWire para hacer transferencias electrónicas de fondos, con lo cual les digo, también trabajamos con criptoactivos cuando hay la necesidad de hacerlo. Tenemos WeTrade para hacer el financiamiento de cadenas comerciales de comercio internacional. TradeLens para hacer, por ejemplo, la trazabilidad de tráfico. ¿Y por qué les digo que esto es más relevante? No se trata nada más de traer cada vez más y más proyectos. Consideren esto, en TradeLens, uno solo de estos ejercicios. El día de hoy, del costo del flete marítimo, 18% es costo de gestión. Esto es personas llevando y trayendo papelitos de un lado para otro. Cuando consideran que en el ciclo de vida de casi todos los productos que están en su mano, esos productos tienen al menos un tramo de vida marítimo, se van a dar cuenta de la cantidad de dinero. De hecho, el año antepasado, el World Trade Organization hizo una evaluación de cuánto es lo que implicaría en ahorros el hecho de hacer que el tráfico marítimo, nada más el tráfico marítimo, se resolviera no con documentos físicos, sino con documentos electrónicos en blockchain. El impacto era aproximadamente de 5.5 puntos del PIB mundial. 5.5% del PIB mundial es aproximadamente 2 veces la capitalización que existe dentro de Bitcoin. Entonces, en un solo caso de uso, hay más valor que el que hay el día de hoy en la red de criptoactivos más grande. Entonces, tenemos que ir a romper algunos de estos obstáculos. Tenemos que ir a armar redes y esas redes implica buscar cooperación donde antes existía competencia, tener acuerdos y generación de estándares para hacer interconexión entre distintos participantes. Pero si logramos vencer estas resistencias, lo que vamos a hacer es construir un nuevo futuro para el blockchain. Y finalmente, una última recomendación que siempre me gusta hacer cuando hablo acerca de blockchain es que cuando platicas con un fanático de blockchain como yo, pues blockchain se oye como la cura para todo, como la solución a la vida futura, evitar la caída del pelo o hasta combatir la disfunción eréctil. Pero de una manera o de otra, blockchain no es otra cosa más que una herramienta. Entonces, lo que les pido es vean a blockchain como una herramienta, analicen el problema y dependiendo del problema a resolver, escojan si blockchain es una buena solución o no. Y en caso de que lo sea, ¿cuál blockchain? Porque no todos los blockchains van a funcionar así. Entonces, enamórense de sus problemas, enamórense de resolver los problemas, no se enamoren de la herramienta, porque el dilema que tenemos todos los ingenieros es que a un ingeniero le das un martillo y todo tiene jeta de clavo. Entonces, si quieren, ahorita la dejo ahí para ver si hay preguntas, porque ya me estaba extendiendo bastante yo en el tiempo. No, al contrario, Balta, de verdad que es todo un placer y te agradezco mucho que hayas dado el kickoff y cortado el listón precisamente de estos conversatorios porque es un privilegio tenerte por acá. Entonces, ahora sí, digo, abro el micrófono, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que mejor levantamos la mano y yo les doy acceso a pedir. Aquí está Javier Salomón. Adelante, Javier. Puedes abrir el micrófono. Si puedes, si no yo... a ver. Listo. Hola, Guillermo, lo voy a Javi, pasar. Ah, ¿qué tal? adelante. ¿Qué tal? Bueno, nada, me pareció excelente la presentación de Balta y muy interesante lo que cuentas sobre el impacto que genera, lo que puede generar el blockchain implementado así como nos cuentas en este caso de uso. ¿Conoces algún otro? Mm, Sí, de hecho, mira, estamos trabajando nosotros ahorita una infinidad de casos de uso, incluyendo varios en México. Por ejemplo, una que hicimos ya referencia pública hace poco, estamos usando blockchain, por ejemplo, para armar una red que interconecta a las instituciones de seguro que forman parte de la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. El día de hoy el caso de uso que tenemos es un caso de uso relativamente sencillo que es Proof of Insurance.
La idea es que una empresa aseguradora a la hora de llegar y emitir una póliza pueda registrar el hash representativo de esa póliza adentro del blockchain. No está registrando la póliza exactamente para proteger temas de confidencialidad, pero a la hora de registrar el hash, te permite a ti como usuario o a otro usuario tomar una copia de tu póliza, generar los hashes y validar que ese hash es coincidente dentro del blockchain. Y la idea de esto es sobre todo que puedas combatir el fraude en pólizas. Haz de cuenta, en México hace, ¿qué será? Como 2 años salió normatividad que obliga a que todos los conductores de vehículos en México tengan que tener un seguro al menos de daños a terceros. Sin embargo, México, que es un país que tiene muy poca cultura aseguradora, presentó una serie de problemas al grado tal de que el día de hoy se estima que es menos del 32% de toda la flota vehicular la que tiene un seguro de auto. Entonces, la autoridad empieza a intentar meter mecanismos para atacar el problema. Y una de las cosas que hacen es, en lo que conocemos aquí como corralones o depósitos vehiculares, en el momento en el que te retira tu auto la grúa, por ejemplo, puede estar mal estacionado o así, llegan, lo llevan al depósito vehicular y entre la serie de condiciones que te piden para sacar el auto del depósito, te piden que muestres la carátula de tu seguro. Esto no hizo que se vendieran más seguros. De hecho, lo que empezó a suceder es que si el día de hoy en México pasas afuera de un depósito vehicular, te vas a dar cuenta que hay unos autos que están estacionados afuera con la cajuela abierta y en la cajuela abierta te están vendiendo pólizas de seguro ahí mismo. Ahora, tú podrías asumir que estas son pólizas de seguro, pero lo más seguro es que estas no sean pólizas, que lo que te están vendiendo es una carátula falsa de algo que parece ser un seguro. Entonces, bueno, a lo mejor llevaste, se lo mostraste al policía y engañaste al policía para sacar tu auto. Pero el dilema es que cuando tú la compraste, nadie te preguntó si querías comprar una póliza falsa. A lo mejor tuviste un accidente unos cuantos kilómetros de ahí, quieres ejercer el seguro y te das cuenta que lo único que compraste fue una pieza de papel sobrevaluado. O a lo mejor fuiste con un agente de seguros, contrataste una póliza, pero la cobertura que tú contrataste fue una cobertura distinta que la que te dio el agente. Entonces el agente te da una póliza truqueada, modificada, y entonces él se queda con la diferencia y te contrata una cobertura menor. La idea con esto es que de repente yo como asegurado o un ajustador de seguros o la autoridad pueda tomar los datos de la póliza, registrar, preguntar al blockchain y saber, uno, que la póliza está ahí, con lo cual determino que existe esa póliza, y dos, que hay una coincidencia entre lo que dice la carátula de la póliza y lo que está registrado, y finalmente que se encuentra bajo vigencia. Ese fue el primer caso de uso. De aquí se están empezando a diseñar otra serie de casos de uso, por ejemplo, para compartir información entre las distintas aseguradoras, que pueden ser, por ejemplo, temas alrededor de preexistencias cubiertas, por ejemplo, cuando estás contratando un nuevo seguro de gastos médicos con traspaso de tus preexistencias, para que puedas manejar, por ejemplo, la entrega, recepción y procesamiento de partes médicos, por ejemplo, cuando estás haciendo procesamiento de seguro de gastos médicos, que es un caso de uso en donde hay muchísimo fraude el día de hoy, blockchain podría llegar y resolver esto. Entonces, en concreto lo que estamos haciendo es ir conjuntando, y ahorita realmente ha sido mucha la discusión de ver cuáles son los siguientes casos de uso, porque ya una vez que vieron uno funcionando, lo que quieren hacer es crear más. Entonces, esta también es otra recomendación que incluso les doy. Cuando creen una solución blockchain, eh, es más valiosa que la solución el ecosistema. Entonces, donde antes cuando pensábamos, por ejemplo, en desarrollo de tecnología ágil, generalmente trabajábamos con la figura del MVP, del Minimum Viable Product. Aquí te digo, olvídate del Minimum Viable Product y busca el Minimum Viable Ecosystem. Lo que le da valor no es el primer caso de uso, lo que le da valor es el número de participantes que hay dentro de la red. Entonces, busca cómo puedes crear una red y hacer que sea una red que pueda crecer lo más rápido posible y que tenga la mayor diversidad de jugadores adentro de esa red, porque eso es lo que le da valor. Y una vez que la red está establecida, los propios actores te van a empezar a demandar la generación de los nuevos casos de uso. Es más, he sido más exitoso ahorita en lograr colocar blockchains en donde el primer caso de uso casi no tenía retorno de inversión, pero el verdadero valor se hizo en el hecho de poder interconectar esos jugadores, porque una vez interconectados te empiezan a pedir los casos de uso que tienen el mayor retorno de inversión. De hecho, alguien me dijo una vez, me pedía que le hiciera una analogía, qué era lo que era vender blockchain o diseñar soluciones de blockchain. Y le decía, mira, maestro, hacer estas cosas en blockchain es como intentar salir y vender el primer par de teléfonos que hay. El día de hoy, nadie tiene problema con comprar un teléfono.
porque todo el mundo sabe qué carajos es un teléfono, sabes para qué sirve. Y si tú compras un teléfono, sabes que puedes llamar a cualquier otro teléfono sobre la faz de la Tierra. Pero quien quiera que haya sido el que compró los dos primeros pares de teléfono, o sea, hizo un verdadero acto de fe, porque un teléfono solo no te sirve para nada. Necesitas dos al menos para poder hablar. Pero la cosa curiosa es que en el momento en el que caen los primeros dos teléfonos, esto genera un peso gravitacional que va a ir haciendo que el resto de los teléfonos suba. Y una buena idea analógica de lo que pasó fue cómo entraron los teléfonos en México. Un detalle poco conocido a lo mejor de la historia de las telecomunicaciones mexicanas es que los dos primeros teléfonos que hubo en México, uno estaba en Palacio Nacional y el otro se encontraba en el castillo de Chapultepec, que era donde vivía en aquel entonces el presidente y donde era su oficina. Entonces, esto quiere decir que las dos primeras extensiones telefónicas que hubo en México, las dos eran para el presidente. Y literal, yo creo que el único para el que le servía era cuando salía del Palacio Nacional para ir de regreso al Castillo de Chapultepec, para decirle, vieja, caliéntame los frijoles, ya voy a la casa. No servía para nada más. Pero en el momento en el que el presidente tenía teléfono, los secretarios de Estado querían tener teléfono para poder hablar con el presidente. En el momento en el que el secretario de Estado tenía un teléfono, los subsecretarios querían tenerlo. Y en el momento en el que las figuras de poder empezaron a tener el teléfono para poder intercomunicarse entre ellos, hubo cada vez mayor atracción gravitacional hasta el punto en donde el día de hoy pues, ni siquiera te preguntas quién cuándo tiene un teléfono. Sabes que te vas a comprar un teléfono porque quieres estar comunicado con el resto del mundo. Y lo que fue el primer caso de uso para tener ese teléfono, el día de hoy seguramente ya ni siquiera es un caso de uso trascendente, sino lo que se hizo fue que lo verdaderamente trascendente está en la creación de la red y una vez que existe la red, los casos de uso empiezan a aflorar, me atrevo a decir, de manera natural. Entonces, lo que estamos viendo es, el día de hoy, muchas de estas redes, desde generación de servicios financieros, hay muchísimo que me está tocando ver, por ejemplo, alrededor de financiamiento de cadenas productivas, como mecanismos, por ejemplo, para hacer factoraje, préstamos e inversión a todos los miembros de una cadena productiva, en donde en algunos casos es un banco el que está intentando hacer esto y utilizar blockchain para hacer la gestión documental entre todos ellos. Y en otros casos me ha tocado ver ideas incluso más ambiciosas, como lo que podría ser financiamiento de cadenas productivas sin la existencia de un banco, en donde los mismos miembros de la cadena productiva se compran sus cuentas por cobrar entre ellos o se prestan dinero o invierten dinero en el otro utilizando blockchain como el intermediario de confianza entre ellos. Entonces, es intermediación financiera sin que exista el intermediario financiero. Y así como esto, digo, me está tocando ver de todo ahorita. Realmente me atrevo a decir que no pasa un mes en el que no me tope con un caso de eso que me parezca sorprendente y que diga, ching, ¿cómo carajos no se me había ocurrido ese antes? Muy bien, Balta, muchas Muy gracias. bueno, muchas gracias. Tengo dos preguntas. Me voy a volar 5 minutos más Venga, venga, venga. para ver. Le voy a dar la palabra a Claudio y luego a Armando. Y bueno, así vamos. Listo. Hola, hola, hola. Ahora, ¿qué tal, Claudio? Primero que nada, muchas gracias, Baltasar. Excelente la charla. Yo quería consultarte si, ya que estando dentro de IBM, ¿ves alguna integración de Hyperledger Fabric con sistemas de criptomonedas? Como bien dijiste, Hyperledger Fabric es solo Distributed Ledger y siempre queda como latente utilizar transacciones en cripto como Proof of Payment. Y, si bien se puede hacer mediante código por fuera del blockchain, quería saber si estás al tanto de si hay algunos esfuerzos en tener por ahí, digamos, lo mejor de ambos mundos, ¿no? De hecho, sí existe, ¿cómo te diré? Hay dos niveles de integración. De hecho, desde la versión anterior de Fabric ya existía la posibilidad de hacer cierto grado de integración entre redes de, ¿cómo se llama?, de criptoactivos y la red de Fabric. Pero primordialmente ahí lo que estabas haciendo era convertir a Fabric en la red de transporte del criptoactivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, algo que sonó muchísimo hace aproximadamente como 2 años, fue una alianza que se dio entre el proyecto de Fabric y Stellar. Y la idea era que tú pudieras llegar y utilizar Stellar Lumens y montarlos adentro de Fabric para hacer que Fabric se convirtiera en un mecanismo de transporte. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, mercantilmente IBM tiene un producto que se llama WorldWire.
la idea de WorldWire es una red que te permite el día de hoy llegar y manejar, por ejemplo, que tenga yo a dos procesadores independientes que tienen, por ejemplo, su propio stablecoin y que puedan utilizar ellos Fabric para efectos de enviar esos stablecoins de un punto hacia otro. Entonces, todo el tema de comunicación, settlement y transporte lo está haciendo Fabric, cuando por el otro lado el stablecoin había sido generado por su propia parte. Entonces, no es una integración muy rígida o muy establecida, es nada más, me atrevo a decir, muy superficial, pero esa ya existía. También el día de hoy, adentro de lo que son las especificaciones de Fabric 2.0, existe la especificación del FAB Token. Entonces, la idea del FAB Token es un mecanismo que te permite a ti llegar y crear tokens o llegar a generar criptoactivos directamente adentro de Fabric. O sea, es una de las nuevas funciones que están metidas ahí dentro. Entonces ahí ya no se trata tanto de un ejercicio de integración con criptoactivos de terceros, sino incluso la capacidad de poder tener tú tu propia capacidad de generación de criptoactivos aquí adentro y asociar esos criptoactivos a sus propios modelos de consenso separados de los modelos de consenso que utilizarías tú para efectos de la transmisión de valor, que podría ser, por ejemplo, el hecho de que pudieras llegar a integrar incluso algoritmos como lo que serían Proof of Work o Proof of a Lifetime o Proof of Stake y meterlos aquí adentro sin ningún problema. Buenísimo. Yo tuve la oportunidad de hacer una integración en Fabric, pero lo hacía por fuera y utilizaba los resultados de las transacciones de Stellar como parte de las ejecuciones de los smart contracts dentro de Fabric. Me enteré del proyecto de WorldWire. Muy interesante, la verdad que muy interesante. Ahora, la pregunta siguiente con lo que estás explicando de la versión 2.0 de Fabric, no caemos en lo que hablaste del principio de que la red va a ser cerrada, entonces volvemos con el dilema entre público y privado, con el FAB Token. Lo que pasa es que aquí hay un dilema. Yo creo que aquí, sobre todo FAB Token, y que cosa yo no estoy metido en el equipo de diseño de FAB Token, pero es como estoy entendiendo la especificación, creo que aquí parte de lo que sucede con FAB Token es que el mismo grupo ¿cómo se llama?, de Fabric, se da cuenta de que existe una necesidad o existe un espacio de negocio para la generación de ciertas formas de tokenización, y esto es que el valor se dé a través de la posesión de un token, pero que no necesariamente se encuentran asociadas alrededor de las redes públicas. Un ejercicio que podríamos hacer así, por ejemplo, si piensas en el mercado de vales, los vales son instrumentos que el día de hoy, o sea, por ejemplo, un vale de gasolina, un vale de despensa, el día de hoy son instrumentos en donde la posesión se da en el valor de la posesión de ese vale. Y sin embargo son redes privadas, porque no puedo llegar yo y comprar un vale directamente en mi empresa y yo como usuario tengo que estar suscrito. Entonces, yo creo que aquí la idea de esto no está incluso como para poder hacer una competencia ante el ejercicio de lo que son los criptoactivos clásicos, sino más bien, yo creo que esto está cayendo en un territorio gris de aquellas cosas que dentro de una red privada e incluso una red permisionada tienen mecanismos en donde el modelo debería de estar no tanto en el registro, sino en la posesión de un activo. Entonces, yo no estoy viendo el día de hoy a FAB Token como un competidor de un criptoactivo, sino más bien lo estoy viendo a lo mejor como para un ejercicio que podría funcionarte muy bien, ¿qué te diré? Por ejemplo, para la creación de crypto securities, criptovalores, por ejemplo. En la idea de un criptovalor, totalmente yo creo que ahí FAB Token tiene muchísimo espacio en donde poder moverse. ¿Lo plantearías para securities, para hacer un STO y cosas así? Exactamente. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Walter. Vale. Gracias. Una última pregunta y tengo por acá otra registrada, pero esa te la paso después. No te quiero quitar más tiempo, Balta. Sí, porque además ya me andan jodiendo aquí por teléfono ahorita. Exacto. La última con Armando por ahí. Listo, Armando. Gracias, Guillermo. Buenas noches, Baltasar. Muy buena charla. Gracias. Bueno, mi pregunta va por este lado. ¿Qué opinas tú acerca del futuro de las redes privadas? Te pregunto esto porque, bueno, he estado en algunos webinars con los jefes de blockchain, por ejemplo, de Ernst Young y de Accenture, que hablan mucho al respecto de que el futuro del blockchain va más por el lado de las redes públicas y semipúblicas. Entonces, hemos estado viendo que, por ejemplo, redes como
la de Alastria, que es semipública, o la del BID, la LACchain, que ahora está utilizando Hyperledger Besu, son redes semipúblicas, y pareciera, por lo que ellos hablan, de que estas tienen mucho más futuro que las redes privadas. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo coincido enteramente. Lo que pasa es que ahí puede que la única diferencia que tengo es en este concepto de semipúblicas. Lo que pasa es que para efecto práctico la red semipública es una red privada nada más con una política más perniciosa de acceso. De una manera o de otra, el tema está que para mí la privacidad no tiene que ver con el hecho de que esto se convierta en un ejercicio de club de Toby y de decir nada más nosotros cuatro vamos a llegar a formar parte de esta red. Porque de hecho, algo que hemos venido trabajando en todos los grupos de casi todos los blockchains allá afuera, tiene que ver con la idea de buscar mecanismos de interoperabilidad. Y no son nada más la interoperabilidad que estamos platicando, por ejemplo, en el dilema de cómo integrar criptoactivos adentro de estas redes, sino que podamos hacer que una red establecida el día de hoy pueda hablar con la red de al lado. Si ves cómo funcionan el día de hoy las redes de telecomunicaciones, es más o menos el mismo concepto. Tú puedes estar en una red de un proveedor telefónico, pero esa red del proveedor telefónico tiene únicamente valor si te permite tener interconexión, intercomunicación con redes de otros proveedores para efectos de tener cobertura. O sea, el día de hoy tú puedes tomar un teléfono y desde ese teléfono marcar a cualquier otro teléfono sobre la faz de la Tierra, indistintamente de cuáles son las empresas que están operando la proveeduría de red. Entonces, en una figura práctica, esas son redes que son, por así decirlo, son redes privadas, pero que se encuentran interconectadas y lo llevan a ser una especie de red semipública. Yo creo que mucho vamos hacia allá. Entonces, por ejemplo, incluso entre los proyectos de IBM, en donde tenemos redes que, por ejemplo, eran de propósito específico, como era Food Trust para unas cosas o TradeLens para otra, estamos viendo la intercomunicación entre ambas redes para crear redes de capacidad superior. En estas redes de capacidad superior, sobre todo lo que vas a intentar hacer es intercombinar funcionalidades allá afuera. Entonces, la idea de una red semipública de entrada, yo creo que me suena a que debe de ser el futuro, porque aquí hay un punto. Si seguimos la básica ley de Robert Metcalfe alrededor del valor de una red, lo que le da el valor a la red es el número de nodos interconectados. Entonces, una red privada que se funde sobre la sola idea de ser enteramente privada está cavando su propia tumba, en el sentido de que no está permitiendo la idea de poder promover el crecimiento de participantes de esa red. Si no promueves ese número de participantes, te vas a topar con otra red que sí promueve un incremento y ese incremento va a ser lo que le va a dar el crecimiento que le va a permitir dominar el mercado. Entonces, a lo mejor ahí es un tema más conceptual de qué es a lo que llamaríamos una red semipública, pero lo que yo sí veo es que estas redes van a tener que ser redes que tengan, uno, sí la capacidad de permitir el acceso y hacer que sean muchísimo más sencillas, el agregarte a ellas, el interconectar a estas redes con otras redes para efectos de poder lograr un mayor valor combinado. Y más bien creo que de lo que vamos a derivar muchísimo valor de lo que son actualmente las redes privadas permisionadas, es exactamente el hecho del permisionamiento, el hecho de que puedas tener, sí, plena trazabilidad, pero que puedas seguir teniendo espacio para la privacidad de información, porque esa privacidad de información sigue y seguirá siendo durante muchísimos años uno de los elementos relevantes para la formación de cadenas de valor. Entonces, ¿qué te diré? Para mí, lo privado o lo público no es tanto lo importante, sino el hecho de que lo que sea que tengas allá afuera te pueda ayudar a promover, por un lado, crecimiento del número de abonados que tienes en la red. Dos, crecimiento respecto al número de casos de uso que puedas estar soportando, y esto ya sea adentro de tu propia red o a través de la interconexión con otras redes, pero que sobre todo, y más importante, te permitan mecanismos abiertos para poder identificar, dar certeza sobre la identidad de esos participantes de la red y que le permitan, por ende, también a estos participantes guardar cierto grado de información de manera privada para ellas o privadas para sus propias relaciones mercantiles con otros participantes de la red. Muchas gracias. Perfecto, Balta. Bueno, ahora sí, muchachos, cerramos sesión. Balta, de verdad, te agradezco muchísimo. Un honor tenerte Vale, cortando el listón. perfecto. Espero que no sea la última. Y No será la última, seguramente. y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por atender. Cuídense mucho y voy a subir este video al canal oficial de YouTube de Hyperledger. Y muchas gracias a todos. Buena tarde. Va, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Balta. Chao.